alumnos de primer año del profesorado de diseño gráfico. No sé, no miré en la lista si hay de los de artes visuales, que obviamente están todos invitados, pero me parece que no hay nadie, ¿no? Pero bueno, de a poquito irán entrando después. Y bueno, nuestra invitada de hoy que nos va a dar la charla se llama Jessica Wisowski, es educadora popular, así que ahí con Susana también es educadora popular. Jessica también es doctora en historia, tiene un postdoctorado en ciencias humanas y sociales, realiza docencia, investigación y extensión universitaria actualmente acá en la universidad que está en la ciudad de Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur. Ha trabajado en educación popular y acompañando experiencias territoriales en derechos humanos, de pueblos y pedagogías feministas. Acompañando desde la perspectiva de la pedagogía de la liberación, de la praxis en espacios sociales. Ha compartido e intercambiado miradas con compañeros en Brasil, Chile, México, Uruguay, Cuba, bueno, en toda Latinoamérica, o en gran parte de Latinoamérica, y también en Francia, ¿sí? Así que bueno, desde ya le damos una gracia gigante a Jessica, que ha pasado en algún momento por la Escuela de Artes y hoy se ha ofrecido para dar esta charla. Bienvenida. Sí, bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Gracias a ustedes por la invitación, a Magalí, que me invitó, bueno, José, Gaby, compañeras, compañeros con los que allá por el año 2000, 2001, 2002, compartí ya hace un montón de años. Compartí mis primeros pasos por la educación. Yo hacía muy poquito que estaba recibida, me recibí en el 99 y fue de mis primeros trabajos, ¿no? Y bueno, para yo le guardo un enorme afecto a la Escuela de Artes Visuales. Aprendí mucho, fui parte de procesos colectivos que nos transformaron a todas, a todos. Y quiero mencionar a Cristina Alvarado, a quien conocí en la escuela y con quien hicimos una amistad muy fuerte y bueno, que aún hoy la tengo presente en mi vida. Así que bueno, compartir hoy va a ser como un tomar mate con amigas, amigos y bueno, y las nuevas generaciones también que se están formando en la Escuela de Artes Visuales. Me invitaron a charlar sobre Paulo Freire, ¿no? Esto de las conversaciones en modo Freire. Yo contarles que yo descubrí a Paulo Freire allá por el año 1991 en mis primeras cursadas de cátedras de pedagogía y son de esas lecturas que te las pasaban por abajo del banco, ¿no? Desde compañeros que militaban en movimientos eclesiales de base, acá en Bahía Blanca y en Punta Alta, y cuando descubrí los capítulos que me llegaron a mis manos eran los de Paulo Freire en Pedagogía del Oprimido. Los primeros capítulos me partió la cabeza y bueno, a partir de ahí mis trabajos en seminarios iban por el lado de la educación de adultos. En 1993 viajó Paulo Freire a la Argentina y fui en tren, mi primer viaje en tren a Capital Federal a conocer a una actividad, a una charla en la que él estaba. Y bueno, y a partir de ahí, lo que es la educación de adultos y la perspectiva freireana me han atravesado enormemente. Con los años descubrí también que mi mamá, a quien no conocí casi porque falleció cuando yo era chiquita, también leía Paulo Freire y me llegó a mis manos hace muy poquitos años de alguien que había guardado en la época de la dictadura un libro que ella leía, que era Educación como práctica de la libertad. Lo muestro acá y que yo, la verdad que entre todos los libros que había en casa de ella, no había nada de Paulo Freire. Claro, había quedado en el jardín donde ella trabajaba y alguien lo guardó. Así que son esas cosas de la vida que yo a veces creo que hay mucho de mágico también y poco racional en todo lo que hacemos también, ¿no? Así que bueno, yo armé un PowerPoint como para compartir algunas
cosas y después conversamos, como para ordenar, si no, por ahí me voy a desordenar en la charla y me parece que un PowerPoint ayuda a eso, a ordenarse. Pero después conversamos también un poquito distintas miradas. Voy a proyectar, les pido disculpas a los diseñadores, las diseñadoras, por mi PowerPoint, porque deja mucho que desear en lo que hace al atractivo. ¿Se ve ahí? ¿Se sí, ve? Perfecto. Sí, sí, sí. Muy Bueno, bien. así que bueno, por ahí no tiene mucha imagen, es un poco monótono, pero bueno, No hay es como problema. para ordenarnos la charla. Bueno, un poco pensar a Paulo Freire y pensar, me parece que es importante situar, ¿no?, en la historia social y en la experiencia social su pensamiento, ¿no? Para no hablar en abstracto, las personas no pensamos, no generamos conocimiento y no escribimos en abstracto. Paulo Freire decía, la cabeza piensa donde los pies pisan. Y bueno, justamente vamos a hacerle honor a esto que él planteaba, ¿no? Pensar a dónde pisaban sus pies cuando él escribía o decía o hacía. Y a mí me parece que es interesante pensar cuál es la historia de un pedagogo que dedica su libro más leído, ni más ni menos, como Pedagogía del Oprimido, que lo dedica a los desarrapados del mundo y a quienes, descubriéndose en ellos, con ellos sufren y con ellos luchan, ¿no? Que es la dedicatoria de Pedagogía del Oprimido, ¿no? Contarles que, bueno, él nace en Recife, en el nordeste brasilero, en la zona más pobre de Brasil, ¿sí? Es el desierto, el Sartao brasilero, una zona árida y una zona de las más pobres de Brasil, ¿no? Y donde vive, siendo muy chiquito, solo 8 años, lo que fue la crisis del año 30, ¿no? Entre el 29 y el 30, viviendo en una localidad que se llamaba Jaboatão, Brasil, ¿no? Y hace los estudios secundarios en profesor de portugués, era cuando con la secundaria ya te recibías para dar clase de profesor, ¿no? Y después estudia licenciatura en Derecho, que él va a contar muchas veces que nunca llegó a ejercer de abogado, ¿no? Porque no se hallaba para nada trabajando como abogado, ¿no? Entre el año 46 y 54, cuando nuestros países, incluso Brasil, vivió todo el proceso de sustitución de importaciones, él trabaja en el Servicio Social de la Industria, ¿no? En un departamento de Educación y Cultura, ¿no? Tanto en el Servicio Social de la Industria y en el municipio en Pernambuco. Él va a tener vínculos con profesoras y profesores de la Escuela de Servicio Social y con sus compañeros del movimiento católico, ¿no? La influencia del cristianismo de base es muy fuerte en el pensamiento freireano. Los primeros escritos de él fueron Educación y Actualidad Brasilera en 1959. Entre el 61 y el 64, él va a ser parte y va a impulsar lo que es el movimiento de cultura popular en Recife, muy cerquita de la zona donde, ahí es la zona donde nació, ¿no? Acá hay que situar el contexto internacional de estos años en que se gesta ese movimiento de cultura popular, que ahora vamos a ver de qué se trató. El contexto de la Guerra Fría, la Revolución Cubana y en Brasil el crecimiento del sindicalismo rural, huelgas enormes de trabajadores agrícolas y se generan en ese periodo más de 1.300 sindicatos de trabajadores rurales, ¿no? O sea que de venir de trabajar en el Servicio Social de la Industria en un periodo anterior, pasa a vincularse a los campesinos, ¿no? El movimiento de cultura popular
que gestan desde esa zona junto a estos espacios de trabajadores rurales, de campesinos, de sindicatos rurales, es el más grande movimiento de masas que ha conocido Brasil, ¿no? Él va a trabajar en la Superintendencia de Reforma Agraria, ¿no? Va a trabajar en educación de adultos y adultas, y va a trabajar desde lo que es la educación y la alfabetización vinculado a la lucha de los intereses de los campesinos, ¿no? En 1962 había más de 15 millones de analfabetos sobre 25 millones de habitantes en el nordeste brasilero, ¿no? Y la primera experiencia de alfabetización en la que se desarrolla su metodología de trabajo es la de Angicos, que es una de las regiones y de las zonas en ese nordeste, ¿no? Entre 1963 y 1964 es extendida a todo Brasil la experiencia y va a ser implementada para todo el país. Con cursos de formación de coordinadores, se diseñan 20.000 círculos de cultura que alcanzan a 2 millones de habitantes, que eran los espacios de alfabetización, estos círculos de cultura, primero en zonas urbanas y después extendiéndolo también a zonas rurales. Es ahí cuando se produce el golpe de Estado, ¿no? De 1964, y Paulo Freire es de los primeros que se tiene que exiliar, ¿sí? De los primeros. Se exilia unos días en la Embajada de Bolivia y después se va para Chile. En ese periodo que venimos comentando, él escribe Educación y Actualidad Brasileña, que es de 1959, y Una Escuela Primaria para Brasil de 1961. ¿Sí? Alfabetización y Concientización es otro de los libros, una visión del proceso, es de 1963. Él lo que dice en alguno de sus entrevistas y de sus libros, que acerca de ese periodo, dice, yo desarrollé un trabajo ligado al pueblo. Pero él mismo dice, el Paulo Freire de los 50 y comienzos de los 60 no veía con claridad la politicidad de la educación. Él mismo hace esa mirada de su propia historia, de su propio pensamiento para este periodo, ¿no? Un trabajo muy ligado al pueblo, pero dice, yo no terminaba de comprender la politicidad de la educación. Para 1964, y entre 1964 y 1969, se crea una oficina de planificación para la educación de adultos en el gobierno de Frei. Se aprueba oficialmente un programa de alfabetización en base a los planteos freireanos en el Instituto Cultural para la Reforma Agraria, ¿no? O sea, se hace en un instituto vinculado a la reforma agraria y a las cuestiones campesinas un programa de alfabetización, que llega a ser un programa oficial y en el que trabaja Paulo Freire, ¿no? Lo que sucedía en ese momento en Chile, y que él lo plantea, es que había una enorme radicalización de posiciones, ¿no? Es un momento político de mucho conflicto social y del surgimiento de organizaciones políticas revolucionarias como el MIR, por ejemplo, que tenían experiencias de educación de adultos y de experiencias territoriales en barrios también. Es acá cuando escribe Educación como práctica de la libertad, ¿no? Y comienza a sistematizar también pedagogía del oprimido. Lo que se plantea, y lo plantea él mismo, como en Educación como práctica de la libertad, antes de llegar a Chile, esto por ahí es importante, él habla y utiliza mucho el concepto de desarrollo, y va a empezar a partir de pedagogía del oprimido, uno puede encontrar, además de otras citas bibliográficas, el concepto de revolución, ¿no?
O sea, va a ser muy influenciado por el marxismo. Él dice que empieza a leer a Marx en Chile. Las obras de este periodo, bueno, de 1965 era Educación como práctica de la libertad y recupera trabajos anteriores que él los va a autocalificar como de ingenuos, ¿no? Porque no entendían el problema de las clases sociales. Y bueno, y sistematiza, es su propia autocrítica, él no es desde afuera. Él mismo era una persona sumamente autocrítica hasta los últimos días, y ahora vamos a verlo lo último con el tema del feminismo también. Bueno, Pedagogía al oprimido, 1968. Y él dice esto, ¿no? De sí mismo. Paulo Freire, de fines de los 60 y principios de los 70, ve claramente la cuestión de las clases sociales. De ahí él se va a Ginebra, entre el 69 y el 80 estuvo en Ginebra, en el Departamento de Educación del Consejo Mundial de Iglesias, y asesorando programas de educación popular a países de África, como Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe, y de Asia y de América Latina, Nicaragua. Todos procesos que estaban llevando adelante experiencias de liberación de países que los tenían como colonias, ¿no? Y en el caso de Nicaragua, en América Latina, en el contexto del proceso de la Revolución Sandinista, ¿no? En este periodo escribe Cartas a Guinea-Bissau, de 1975, que se puede leer, es hermoso. Y él retorna del exilio a Brasil en la década del 80 y va a ser profesor en la Universidad Estatal de Campiñas, en la UNICAM, y en la UPUCI, en la Universidad Católica de San Pablo. Y en el 89 va a ser secretario de Educación en el municipio de San Pablo. Él va a ser parte de lo que es el Partido de los Trabajadores. Él fue uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores en Brasil, junto con Lula da Silva y con otros referentes, y va a ser nombrado como secretario de Educación del municipio más importante de Brasil, en San Pablo. Sin embargo, él va a renunciar al poco tiempo de asumir y se va a ir y va a decir que ve muy difícil poder hacer algo desde esos lugares, ¿no? Su trabajo fue siempre más vinculado a los movimientos sociales que desde las políticas públicas, desde el Estado. La obra más conocida fue, bueno, de ese periodo, Pedagogía de la Esperanza y A la sombra de este árbol, ¿no? Acá algunas de las lecturas que realizó él en diferentes periodos: Marx, Lukács, Fromm, Gramsci, Fanon, Sartre, Kossick, Agnes Heller, Merleau-Ponty, Simone Weil, Hannah Arendt, Marcuse y Amílcar Cabral. Bueno, el Che Guevara, el movimiento de la Escuela Nueva también. Sin embargo, él se distanciaba de la Escuela Nueva en algunas cuestiones, si bien lo influyeron tal vez en la concepción del niño y del aprendizaje y del sujeto que aprende, también él tomaba distancia de esa corriente, ¿no? Es central en la pedagogía freiriana el qué significa el conocer, ¿no? El problema epistemológico es central en su obra, ¿no? Y sentó las bases para una teoría educacional crítica, pero diferente a las de las teorías de la reproducción, ¿no? En el caso de Freire, su mirada está puesta en la relación, en el proceso de dominación, ¿no? En Pedagogía del oprimido es hermoso cómo describe, ¿no? Desde la mirada del sujeto colonizado, ¿no? Él es un humanista, usa conceptos como amor, la fe en los hombres, la esperanza o la humildad, ¿no? Tanto el existencialismo como el humanismo y el cristianismo lo influyen mucho en su pensamiento y en su experiencia, ¿no? Y él va, desde lo pedagógico, va a ser desde todos estos recorridos, digamos, y esta mirada desde lo cultural, va a llegar a pensar la educación y va a plantear esta idea del concepto de educación bancaria como crítica al currículum existente, ¿no? Se lo va a criticar el carácter verbalista, narrativo, discursivo,
del currículum tradicional, ¿no? Él va a hablar de un verbalismo hueco, ¿no? Y bueno, él va, va a desarrollar el concepto de educación como problematizadora como contraparte al de educación bancaria, ¿no? Plantea, bueno, cómo es necesario generar una alternativa desde lo que es la pedagogía y desde esta perspectiva vinculada al conocimiento del mundo, ¿no? Va a plantear que el acto de conocer involucra un volver presente al mundo para la conciencia. Y esta es la idea de concientización que tanto se ha desarrollado, se ha, digamos, instalado tal vez como fuerte desde Paulo Freire, ¿no? Pero él lo plantea desde ese lugar, la concientización, ¿no? Un volver presente, el pensar ese mundo, ¿no? Y que no es un acto aislado, individual, sino que incluye la intersubjetividad, es con otros, siempre insiste en esto, que es con otros, ¿no? Eso también tiene que, digamos, hoy es un referente citado y a veces hay un abuso en sus citas desde programas y proyectos que descontextualizan su mirada, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es el aprendizaje adulto o adult learning, que viene desde los organismos financieros internacionales para la educación de adultos, es como un aprendizaje individual, y más nutrido por los TIC y las redes sociales, y se descontextualiza el pensamiento de Paulo Freire, que jamás lo pensó como un acto individual de aprendizaje, sino desde la intersubjetividad, ¿no? Bueno, él plantea la importancia de los temas significativos o temas generadores como contenido de la enseñanza, ¿no? Es central también en su pensamiento el concepto antropológico de cultura. Para él la cultura es la creación humana, si bien tal vez en su obra, y hay quienes hoy desde miradas descoloniales cuestionan cierto antropocentrismo, pero su mirada está puesta en poner atención a este concepto antropológico de cultura, que cultura no es solo la cultura ilustrada, ¿no? Sino que la cultura es la vida cotidiana de los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, plantea la importancia, ¿no?, del saber popular y de la cultura popular como contenido también de la enseñanza, ¿no? Podría ser pensado como uno de los primeros, porque su planteo fue desde una experiencia social ligada a miradas críticas a la colonialidad, al conocimiento y a la colonialidad del poder, del saber. Bueno. Y finalmente, bueno, esto, ¿no? Él en los últimos escritos él hace una autocrítica con el feminismo, con las feministas, porque él dice que cuando hablaba y escribía sobre el hombre, él daba por sentado que en esta categoría hombre estaban incluidas las mujeres. Sin embargo, bueno, va a pedir disculpas a las feministas y va a decir, yo no las mencionaba. Y bueno, los campos, ustedes me invitaban a charlar en modo Freire, los campos en los que desarrollan trabajos hoy y desarrollamos muchos quienes recuperamos a Paulo Freire van desde el campo de la educación y los derechos humanos, la educación de adultos, el sistema educativo y la escuela, también inicial, la formación docente, la investigación participante y la extensión universitaria. Bueno, y la educación artística, ahí se los dejo a ustedes para qué. Bueno, y para cerrar, que para mí es importante esto, que toda su propuesta es una propuesta esperanzadora, ¿no? Centrada en la esperanza, en una esperanza movilizadora, ¿no? Y es una propuesta construida desde los sueños, y soñar para Freire es, por un lado, una connotación de la forma histórico-social de estar siendo hombres y mujeres. Y él decía, porque soñar forma parte de la naturaleza humana,
que dentro de la historia se encuentra en permanente proceso de devenir, y por otro lado, soñar constituye un acto político necesario. No hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin esperanza. La tarea ético-política de los educadores y educadoras es viabilizar los sueños y disminuir la distancia entre el sueño y su materialización. Bueno, muchas gracias. Y hasta acá llegamos. Muy bueno, Gaby. Perdón, Jessica. Sí. Escúchame, mirá, vamos a aprovechar a hacer algunas preguntas y a usar esto porque lo habíamos programado de alguna manera de poder hacer de a un expositor como para dar más tiempo a las preguntas. Sabés que en las dos anteriores charlas, al ser dos expositores, no había tanto tiempo para preguntas, entonces como que se desvirtuaba esto de charlando en modo Freire, ¿no? Que no sea algo unilateral, digamos, de dar una exposición, claro. Perfecto, así me que, parece re bien. Obviamente, y aprovechando esto de que hoy somos poquito, darle la posibilidad a todos a que puedan ir preguntando y que podamos charlar todo, ¿no? Inclusive podemos ir derivando algunas preguntas a Susana, que está acá, para los alumnos, Susana, los que entraron un poquito más tarde, la profesora de Ecuador, que ya estuvo dando alguna charla. También, bueno, podemos charlar un poquito ahí con Wilmer, que nos dé una mirada a ver cómo se ve este movimiento. La verdad que quedo sorprendido cómo ha ido creciendo en todo el año. Empecé leyendo algunas cositas, y no sé, si bien yo me fui metiendo mucho, que yo, por ejemplo, en el Facebook, en varios grupos, como que ahora miro y es una cosa tras otra de Freire, ¿sí? Que va apareciendo y todo el mundo publica, hasta personas que no me imaginaba van publicando, y se empieza a ver un poquito más también en algunas revistas de educación de circulación digital, empiezo a ver que empieza a aparecer este tema. Inclusive empecé a ver algo en el Canal Encuentro que dieron, en la radio, así que como que se va acercando la fecha y empieza a aparecer el tema. Yo como para abrir, Jessica, hoy cuando arranqué leyendo un poquito tu currículum, por así decirlo, educadora popular, dice, ¿qué experiencia has tenido? ¿Con qué tipo de grupos has trabajado? ¿Cómo has aplicado? A veces me interesa, ¿viste? Cuando leo esto de que Freire es como que encontró, no sé, llamarlo una receta, un modo de educar rápidamente. No me imagino cuál es el sistema, ¿no? De esto, más allá de ir buscando y de formar un mundo de palabras que son más afín a las personas que uno le está enseñando a leer y a escribir lo básico. Digo, ¿hay algo más que uno puede tomar de eso, de esa pedagogía? ¿Hay algo? Digo, no creo que se quede en eso nada más, en buscar palabras del mundo de uno, ¿no? Sí, tiene que ver con un partir de la realidad, el método dialéctico, un poco lo que plantea, ¿no? El partir de la realidad de los educandos para poder teorizar, analizar y volver a la realidad para intervenir en ella, ¿no? Esto es lo central del pensamiento pedagógico freireano y excede a la educación de adultos. Es más, él en una entrevista que le hace Rosa María Torres dice, en el año 85 creo, él dice, se puede desarrollar la experiencia de educación popular en el nivel inicial, y cita el caso de su hija, Magdalena, que era maestra de inicial, y dice, mi hija hace experiencias de educación popular en el nivel inicial. Y de hecho yo, tomándome de eso, tuve que dar un seminario en Neuquén el sujeto de nivel inicial, y dábamos un seminario de grado de educación popular en el nivel inicial, ¿sí? Y bueno, y trabajábamos estas miradas desde el nivel inicial. Y lo que plantea justamente el método dialéctico y el planteo que hace Paulo Freire para la educación es partir de la realidad, ¿sí? Para analizarla, teorizar, conceptualizar, buscar información, intentar explicar por qué sucede lo que sucede, ¿no? Y volver a la realidad para intervenir en ella y transformarla. Eso es lo central. Y eso atraviesa cualquier nivel de la escolarización, cualquier especialidad, cualquier disciplina.
tiene que ver con una concepción epistemológica de cómo se construye el conocimiento, ¿no? Y esto se da de forma colectiva también, ¿sí? Vos preguntabas en qué experiencia. Yo en Bahía Blanca, por ejemplo, trabajé en experiencias de historia oral en escuelas de adultos, junto a Graciela Hernández, que es doctora también en historia, y trabajamos recuperando las historias de vida de migrantes de Chile, de la Patagonia Argentina y de Chile, muchos y muchas de ellos mapuches, y lo que hacíamos era diseñar cartillas de alfabetización, o algunas cartillas, tomando como disparadores cuestiones que tenían que ver con la propia cultura y la propia historia de esos hombres y mujeres, y en los talleres de historia oral contábamos historias, entonces escribían y contaban historias. Sobre eso hice mi tesis de doctorado en su momento. Después trabajamos en, por ejemplo, la creación de una escuela, acompañé un proceso durante un par de años de organización de trabajadores de una fábrica recuperada en Neuquén, que era Sanón, donde se hizo un relevamiento de las necesidades educativas en la fábrica y se diseñó un proyecto y se peleó para que el Consejo Provincial de Educación cree una escuela. Y hoy existe, hace 10 años, se creó en el 2010 y ya llevan varias promociones de egresados de una escuela secundaria al interior de la fábrica Sanón. Y en el frigorífico recuperado INCOV llevamos adelante también un proceso que ahí Magalí ayudó con un diseño también para la campaña al interior del frigorífico, invitando a trabajar y estudiar, que fue una campaña que se generó junto con los trabajadores y trabajadoras, y finalmente se creó una sede del Plan FINE. No logramos que se cree como queríamos un aula de secundaria, dependiente de la Escuela de Comercio, por cuestiones en la universidad, en el Consejo Superior, que no logramos que se cree, se quedó trabado en una comisión de finanzas del proyecto, pero bueno, se creó como un plan fines, y al día de hoy están por la segunda corte de compañeros y compañeras, no solo del frigorífico, sino también de barrios aledaños. Algunas de las experiencias, pero bueno, el acompañar procesos de reflexión sobre la propia realidad de la población de un determinado barrio, de relevamiento de necesidades, es llevar adelante una práctica freireana, ¿no? Así que no sé si te respondí. Sí, sí, mirá, justo hace poquito había estado leyendo algo de lo de Sanón, porque justo se emparenta mucho con la parte de serigrafía, viste que trabajan mucho con serigrafía, Sí, la parte de la impresión de los cerámicos, de los pisos cerámicos, viste. Así que había estado claro, leyendo y vi la experiencia de la parte educativa que tenían ahí en Sanón. Así que mirá, claro. por eso lo uno. Sí, se Eh, hizo entre los obreros y la Universidad de Comahue y el sindicato ATEN. Sí, claro. se peleó ese proyecto y se consiguió que la escuela se cree y que al día de hoy exista y ya tiene 10 años de existencia, ¿no? Y es Claro, claro. importante. Yo le pasaría un poquito la palabra a Susana, capaz con esto también de la educación popular. Ella, me acuerdo que en la charla, Susana, nos contaste, bueno, que estuviste en el proceso de de alguna manera, dos instancias de armado de Escuela de Educación Popular. Capaz, a ver, ¿qué nos podés agregar o qué nos podés volver a recordar de esa charla? Gracias, buen día. Estaba pensando lo importante de tener mayor permanencia en estos, entre comillas, proyectos de educación popular. Desgraciadamente yo trabajé en el uno con la iniciativa desde el Ministerio de Educación, y como ahí había un espacio, en ese momento un espacio político para crear experiencias educativas alternativas al sistema, entonces se lo pudo hacer. Luego cambió el gobierno y por ahí duró como unos 6 años, hasta donde yo estuve. La otra iniciativa fue más bien de carácter personal, familiar. Nos encontramos un grupo de
papás y mamás, que estábamos convencidos que no queríamos mandar a nuestros hijos a esas escuelas, que solo queríamos que nuestros hijos tengan espacios para aprender a su ritmo, según su necesidad. Entonces ahí nos fuimos encontrando y fuimos creando esta experiencia. Esta igual duró 6 años. Parece que solo 6 años hemos tenido esa suerte. Y lo que ahorita me estoy dando cuenta es que la educación popular como que tiene sentido cuando nos compromete en forma personal y familiar. O sea, yo estaba muy clara que mi hija no iba a ir a una escuela así y se hizo todo para que ella estuviera en esas condiciones. Para ya después de los 12 años ya no podíamos crear esas condiciones educativas, entonces como que ahí me hago una autocrítica y no fui capaz de extender el sueño, de extender las posibilidades, y yo dije, bueno, ya con 12 años ya se va más o menos formada y se integra al sistema de educación formal para que le califiquen como mano de obra, para que sea la que se adapte al sistema y esté ahí, creyendo que lo que se hizo los años anteriores es suficiente. Fue bueno. De todas maneras, no, puedo decir que no es una persona que se tragó todo lo que el colegio le enseñó. Es reflexiva. Entonces ahí yo veo que trabajar los primeros años en educación inicial, en educación de niños, es sumamente importante, porque es como crear otros espacios para otras miradas. Y los que nos vamos quedando atrás somos los papás, que queremos que nuestros hijos sean diferentes y nosotros cambiamos poco. Eso es lo que me ha quedado a mí de ese trabajo. Igual yo amo educación popular. Para mí ha sido la salvación, para mí como ser humano, para mí como ser social igual. Me dio luces, me dio palabras, me dio pensamientos, me dio ideas. Y pienso que solo nos abre la posibilidad a hacer cosas diferentes. O sea, ser educador no es repetir lo que dice el sistema, es más bien el conectarse con lo que el niño ya trae, el joven ya trae, y lo que voy a compartir, ¿para qué le va a servir? A veces la escuela, el colegio enseña tantas cosas y sin uso. Y lo que necesitábamos aprender, no, amor, teoría del amor, teoría del enamoramiento, el acompañamiento entre niños, que un montón de cosas que la educación deja a un lado, porque el propósito no es educarnos, el propósito es solo adoctrinarnos. Entonces hay que seguir en el sueño. Ahí va, de a poquito vamos entrando. Me quedo con esto de espacio para otras miradas, ¿no? Que es la parte importante que deberíamos ir gestionando. Ahí te doy lugar, Wilmer, no te das problema. Yo también lo que veo con lo de Jessy y Susana, que el problema siempre cuando se quiere entrar en esto de abrir un espacio de educación popular, la parte del marco legal es donde se frena mucho, ¿no? O sea, justo con Magalí estuvimos tratando de charlar con, creo que era Emaolo, ¿puede ser, Maga? Algo parecido, es Jorge Amaolo. Amaolo, que es de General Roca, no sé, capaz si lo has escuchado nombrar, no, allá de la zona de cerca de Neuquén. Pero bueno, él tenía un espacio también, estamos ahí en tratar de conectarlo, pero siempre lo que frena es esa parte legal de cómo abrir ese espacio nuevo, que obviamente la parte, digamos, de permisos no está preparada, ¿sí? Entonces ahí yo ahí le daría la palabra a Wilmer, porque Wilmer está tratando de buscar una forma dentro del sistema, ¿sí? Dentro del sistema tradicional, bueno, a ver cómo podemos meternos, ¿no? Como profes a enseñar, en este caso, la especialidad de la música, y bueno, y está armando algo. A ver qué nos podés comentar, Wilmer.
Bueno, primero un abrazo grandísimo a toda la familia freiriana. Apenas el maestro José me dice que hay encuentro, yo paro todas mis actividades y afortunadamente hoy salí alquito temprano de la escuela y apenas veo el mensaje, no almuerzo, nada, primero Freire. Entonces, y a los estudiantes que están participando de este taller, vea, valoren ese maestro José porque de hecho los temas que yo he podido leer y los libros que pude encontrar al principio de Freire fue porque precisamente en uno de esos encuentros el maestro José le pregunta a una de las expositoras a los que estamos principiando qué libros nos pueden recomendar y entonces ahí saqué yo la lista y empecé a leer, bueno, pedagogía, lo primero y todo lo demás. Y quiero contarles una anécdota referente a lo que dice el maestro José. De hecho, este sábado, estando en clase de maestría, me dice mi profesor de seminario, bueno, Wilmer, cuéntanos entonces cómo van tus avances. Y entonces, listo, saqué yo mi malla curricular, el proceso de cómo estoy pensando las clases, que Educación para la Libertad me sirvió muchísimo porque allí más o menos nos dan un esquema a través de la imagen, qué preguntas podemos sacar de allí que nos sirvan como problematizadoras para generar una discusión dentro del grupo y empezar a desarrollar allí una clase. Entonces, bueno, yo empecé a hablar de todo eso durante la clase en la maestría y presento todo el currículo hablando de que ese currículo que yo presento allí serían mis temas bisagra. Y que en medio de esa construcción con el colectivo en la clase desarrollaríamos esa actividad. Y terminada mi intervención, me dice mi profesor, si yo quito lo que dices de Freire y quito lo que estás diciendo relacionado a lo que estás hablando de las ideas freirianas, yo sigo viendo un esquema tradicional, sigo viendo un currículo con unos contenidos fijos, y sigo viendo que estás manejando el mismo orden de una clase con un protocolo igual. Entonces, ¿dónde está la diferencia a lo que hablas de la pedagogía freiriana? Me dejo sin palabras, maestros. No supe qué argumentar. Entonces, me uno a lo que decía ahora el maestro para preguntarle a la doctora que está hoy allí, a la doctora Jessica. O sea, por ejemplo, listo, yo ya empecé a construir eso y digamos, yo trabajo con jóvenes reclusos, ¿no? Que están, digámoslo así, cumpliendo es que no se llama cumpliendo condenas, ¿no? Ellos no cumplen condenas porque no son adultos, sino que digamos que están en estos lugares porque fueron aprendidos por haber cometido un delito, otra estructura del oprimido, y entonces cumplen, digamos, un periodo en particular y vuelven y salen en libertad. Por eso Paulo Freire me ha parecido lo mejor para trabajar con esta población. Pero entonces, digamos, esta semana, ¿qué me pasó? Yo llevo una imagen de la tecnología donde está el long play, el CD, el cassette y la red de YouTube. Y entonces les digo, bueno, después, mirando esta imagen que están viendo ustedes, vemos los avances de la tecnología, listo. ¿Qué ha sido lo positivo y lo negativo de los avances tecnológicos? Entonces, bueno, eso ya nos generó una cantidad de inquietudes. Entonces, algún estudiante me dice, pues lo negativo es que, por ejemplo, yo he extorsionado gente con el uso de las tecnologías. Otros dicen, no, nos han acercado a mi familia, me ha acercado. Entonces, bueno, generamos eso. Ya después montamos una canción, yo saqué la guitarra y entonces, hablando desde los valores y la ética, compusimos unas letras y ellos, digámoslo allí, sí, reflexionaron y sacamos una canción, hubo un producto de eso que dialogamos. Pero entonces, ¿hasta dónde, digámoslo así, no caemos en ese campo tradicional para no volver a lo mismo y no quedar otra vez en la educación bancaria? Ahí voy, doctora Jessica, y esa es mi inquietud. Bueno, ¿cómo logramos entonces articular para que esa pedagogía freiriana se vea ahí en la clase y no quedamos otra vez con el currículo fijo y el orden de la clase igual como maestros? Y bueno, ahí está, hay mucho de arte también en la educación. Yo estoy convencida, ¿no? De que de que educar también es
una creación, crear una clase, generar una experiencia educativa es también una experiencia atravesada por una dimensión que es artística. Y ahí hay mucho de artesanal también, hay quienes dicen que la docencia es un hacer artesanal, ¿no? Somos artesanos. Y ahí está la creatividad, ¿no? Pero como que sí que tiene que estar como esta mirada integral y humanista de las personas, ¿no? De recuperar esta integralidad del ser humano. Fals Borda, otro referente de tu tierra, de Colombia, hablaba de que éramos seres sentipensantes, ¿no? No lo decía él, lo decían los pobladores de esa zona costera con la que él trabajó, ¿no? Y que después esta idea la recupera Eduardo Galeano en sus libros, ¿no? Esto del que somos seres sentipensantes. Y no es una cuestión de espiritualismo, ni mucho menos, sino es una comprensión profunda del ser humano. La modernidad nos ha planteado una racionalidad en la cual los seres humanos seríamos simplemente sujetos racionales, ¿sí? Que pensamos. Y muy por el contrario, somos seres que sentimos, pensamos, y por eso nos atraviesa el arte y nos dejamos atravesar por la música y en toda experiencia educativa debería haber un momento, un espacio para el arte. Yo particularmente en mis clases trato de siempre traer el cine, no sé, los cuadros, las pinturas, alguna música, algún videoclip. Creo que tenemos que poder asumir esta idea de la integralidad que somos y la experiencia artística como una experiencia humana y necesaria, ¿no? En este soñar también que nos plantea Paulo Freire, ¿no? Me parece que por ahí pasa también. Me parece que Paulo Freire en alguna de las entrevistas habla de esto de que educar también es recrear el mundo, repensar el mundo, rehacer el mundo, dice él, ¿no? Es recrearlo. Entonces, bueno, es una obra artística también el aprender y el generar espacios de conocimiento, ya que estamos en una escuela de arte. Pero bueno, Sí. no sé si te respondí. Pero... Sabés que en la parte o en el quehacer diario del diseñador gráfico somos bastante pragmáticos, ¿viste? Y esto a veces nos juega a favor y otras en contra, según la circunstancia. Pero muchas veces en la parte de magisterio, digamos, por suerte compensamos un poquito esa parte, porque muchas veces la educación tradicional tiene mucho de teoría y poco de práctica, ¿no? Y todos lo vivimos, desde nuestra primaria, secundario. Entonces yo me quedaba, voy tomando nota también como buen alumno. Al principio, bueno, con lo que decía Susana y Jessy, lo que recién decíamos, ¿no? Del marco legal, lo que cuesta armar algo, pero la mayoría de nosotros vamos a estar o somos profesores o van a ser profesores, los que están hoy en día estudiando el magisterio, y vamos a estar insertos por lo general, en la visión que hay desde ahora, en un sistema tradicional. Entonces la idea era, bueno, poder justamente eso, debatir, a ver, bueno, ¿cómo podemos meter esta pedagogía freiriana, de una nueva pedagogía dentro de un método tradicional? Si hay forma de encastrarlo, ¿no? Entonces yo, que es digamos, lo que uno está pensando siempre, es el dilema de siempre. Y yo ahora con lo que decías vos, Jessy, miraba que decías una mirada permanente humanista, ¿no? O sea, y por eso quizás te sirve a vos, Wilmer, también. Capaz que, claro, la clase va a tener que estar pensada porque desde el punto de vista legal siempre nos piden, no sé ahí en Colombia, ¿no? Pero te piden una planificación y dentro de la planificación, bueno, hay objetivo, hay un orden, no sé si
cómo lo ordenarán o en Ecuador, ¿no? Ahí con Susana. Pero hay un papeleo, si se quiere, un formato determinado para presentar la clase por escrito. Y a veces la parte humanista no está puesta, no se puede escribir, que es donde uno, ¿no?, o hace la diferencia como profesor, en la forma de hablar, en la forma de contactarse con el alumno, en el tono de voz que usa, ¿sí? Eso no está escrito, voy a usar tal tono de voz, voy a usar tal temperamento para hablar, ¿no es cierto? Y es donde me parece que es donde hace el cambio, por lo que estoy viendo, voy aprendiendo, esta mirada de Paulo Freire. Y pensando en esto, que bueno, que todos somos sujetos racionales, bueno, en la producción, entonces, en la mirada humanista y en la producción. Entonces yo pensaba, ¿no?, dentro de la mirada humanista, cuando uno empieza a armar estos objetivos de la clase, quizás no es simplemente el objetivo, digo, en el ejemplo que usabas vos, pensar en, bueno, miren la evolución que ha hecho, ¿no?, la forma de archivar música, ¿no?, discos de vinilo, long play, hasta llegar a esto de los archivos digitales en YouTube. Eso puede ser y quedarse en eso, en ese conocimiento, o avanzar como en la parte humanista y decir, bueno, como vos decías, ¿qué beneficios nos dieron? Entonces eso podría estar en los objetivos, ¿no? O sea, pensar en los beneficios contra y tratar de charlar de eso. Y producir algo que, digamos, desde el punto de vista musical, que es tu área, que de alguna manera exprese esta parte humana, ¿no?, que dé alguna idea o deje algún pensamiento a favor humano, ¿no es cierto? Yo ahí dejaría la palabra a alguna del resto de los alumnos o profesores para poder seguir la charla. ¿Qué les parece? Anímense. ¿Cómo andamos? ¿Alguien que quiera aportar algo? Bueno, Pepe, yo con respecto a eso por ahí lo que hablábamos de esta escuela de Roca, que ahora por lo que estuve viendo, creo que estuvo un poco cerrada y la tuvieron que reabrir, o no sé si fue por la pandemia. Pero lo interesante, y por ahí lo que le puede servir también a Wilmer y a nuestros alumnos, también pensando en futuras prácticas, es que ellos lo que hacían era tomar, un poco lo que comentaba también Jessy, tomar la historia del alumno, de los niños. Era una escuela primaria que lograron armarla y ponerla en contexto legal. O sea, se unieron un montón de padres, o sea, los papás de los alumnos que asistieron a esa escuela, encontraron un abogado, un contador. Bueno, la fueron armando y la pudieron poner en ese contexto legal. Y a partir de eso armaron toda una propuesta pedagógica en donde obviamente la historia del alumno, la mamá, la abuela, el abuelo, los padres, todos podían sumar a las clases. Entonces, por ahí, capaz que tenían clases formales o parecidas a las que conocemos nosotros, pero también tenían la incorporación de la abuela, que venía y les contaba algo que tenía que ver con tal vez una receta, tal vez algo de la huerta, tal vez cosas que yo creo que venían de antes y que también las fuimos perdiendo, ¿eh? Yo recuerdo que cuando era chica tenía ganas de aprender huerta, porque en la escuela de mi pueblo se enseñaba, y cuando yo empecé, justo ese año cortaron esa propuesta. No sé, la cambiaron con otra cosa, realmente no recuerdo, pero sé que me sentí frustrada porque dije, pucha, ¿yo qué quería? Tenía patio, tenía ganas. Pero bueno, resumiendo, lo más bonito de esa escuela, y lo que a mí por lo menos me fascinó, era esto, o sea, cómo lograron absorber y hacer parte a la familia, y cómo eso los enriquecía, y realmente veías a los chicos y era una cosa preciosa, ver también las producciones, un poco esto de arte, ver la música. Ahora creo que están muy conectados con el tema de la música. La verdad que sería buenísimo que en algún momento podamos invitarlo también a Jorge Amaolo y que se dé, porque realmente creo que está conectado con todo esto, y tiene que ver, y creo que sumaría muchísimo. Me acordaba, no sé si fue con el grupo de Magalí o el grupo anterior o siguiente de diseño gráfico, pues yo tomo el cargo de profe de diseño, y les propuse dibujar en historieta las historias laborales de los padres. ¿Te acordás, Magalí? Sí, me acuerdo. No sé si la tendrás por ahí, yo algunas fotocopias creo que guardé.
Después lo volví a hacer en Neuquén en alguna oportunidad. Salieron unas cosas hermosas. En historietas diseñaron la historia laboral, de qué habían trabajado sus mamás y sus papás, ¿no? Como para poder, la mirada era la perspectiva sociohistórica, tenía que dar historia un poco y sociología, una mezcla. Y entonces, bueno, partir de la propia experiencia de las familias, ¿no? Y fue Sí, hermoso, fue ¿cómo hermoso. conectaba eso desde el lugar de alumna? Me recuerdo preguntándole a mi papá en su momento, y bueno, ¿qué era? Mi papá era apicultor. Y todo lo que él, con las ganas que él siempre me contaba de eso, yo siempre decía que era preguntarle de eso y sentarte a esperar que en algún momento quiera terminar. Pero realmente era una conexión que se daba y que tal vez tenía que ver con una consigna, una propuesta puntual, que abría un mundo, claramente. Sí, estaba buenísimo, me lo acuerdo. Me la acordé ahora, mira. Es buena, es muy buena eso. Vuelvo otra vez digo, porque siempre el dilema es esto, ¿no? Otra vez, cómo instalar en concreto, porque uno puede ir leyendo tanto y decir, bueno, pero ¿cómo instalo esta pedagogía en la parte concreta? Entonces ahí con esta experiencia está muy bueno lo que decía, porque el tema de Jessica es totalmente teórico, si se quiere, pero ¿cómo le encontraste la vuelta para que en una escuela de arte, decir, bueno, miren, ustedes están en una escuela de arte, de diseño gráfico, vamos a armar una historieta con viñetas acerca de la historia laboral de sus papás? Entonces, el alumno yendo a charlar con el papá, lo que genera eso, ¿no? Fuera de la escuela. Entonces, a mí me parece que es donde empiezan a surgir otros mundos y donde deberíamos estar siempre pensando que desde adentro del sistema podemos de alguna manera mejorarlo con esto, ¿no? Claro. Y no necesariamente sí o sí tenemos que armar una escuela nueva, digamos, tirar los muros abajo y armar una escuela nueva. Si bien el sistema no se estandariza a través de sus formatos legales, podemos desde la pedagogía abrirnos y meterle esta nueva mirada, ¿no? Sí, depende del contexto. Yo tuve la oportunidad de conocer el anteaño pasado los caracoles zapatistas en Chiapas, y allá las escuelas son escuelas autónomas que no tienen nada que ver son escuelas indígenas, territorios indígenas que están en resistencia, y ahí el Estado no entra en toda esa zona. Entonces no entra, y las escuelas son escuelas autónomas. Entonces, la educación es diseñada por ellos, no les interesan los certificados del Estado porque están luchando están educándose para resistir y defender el territorio, como lo plantean. Hasta tienen una universidad, la Unitierra, en San Cristóbal de las Casas, pero es otra realidad. En el caso nuestro, como tal vez en Ecuador pase también, lo desconozco, tal vez pase también en zonas de resistencia, en Colombia, en el Cauca, no sé. Pero la otra vez conversamos en una clase con un compañero del Cauca, y era indígena, y tienen estas experiencias de educación propia, pero es entendible y tiene que ver con un contexto, esto de dónde pisan los pies con el que empezamos la charla. En el caso argentino, hay una lucha y una disputa por la educación pública que es importante, que hay un avance fuerte de las políticas neoliberales por vaciar la educación pública, y es un territorio de disputa la educación pública. Entonces, bueno, pelearlas de ahí es importante. Nosotros también nos dimos esos debates en las experiencias educativas en fábricas, de si hacerlo por fuera del Estado, por dentro del Estado, y hay que disputarle al Estado, y hay que exigir al Estado que se haga responsable. En el caso argentino estoy hablando, pero cada caso es particular, o sea, no se puede generalizar, ¿sí? Hay que situar desde dónde hablamos. Recuerdo en particular, Susana, que habías trabajado en la parte de la Amazonía, puede ser ecuatoriana, con un grupo también. ¿En tu charla habías hablado algo? Sí, eso lo hicimos desde el Ministerio de Educación, y era un trabajo en coordinación con la organización indígena regional.
Entonces ahí se trabajó con una comunidad y con ellos empezamos desde cero. Yo sabía muy poco del mundo indígena y ellos sabían también muy poco de la cuestión de la estructura educativa. Entonces fue bueno porque estábamos entre ignorantes, entre desconocedores. Eso nos ayudó mucho porque reconociéndonos desconocedores, reconociéndonos no expertos en el tema, nos hizo buscar. Y esas búsquedas nos llevó a encontrarnos, yo a encontrar esa riqueza cultural y ellos también a ver que hay técnicas, herramientas que pueden dar forma y ayudar a que ese conocimiento, a que esa riqueza cultural sea vivida desde la clase, que hasta en la educación popular hay que tener organización, hay que tener objetivos, cierto es, porque ser educador popular no es ser un educador caótico, o sea, la educación popular es mucho más comprometida que la otra, porque es ir creando nuevos caminos, ir abriendo, es irse cayendo y ver si hay fuerzas para levantarse. En cambio, en la otra educación, no, porque no hay cómo caerse, ya todo está, hay un andamiaje solo para que alguien dirija y todito seguir. Entonces, sí, la educación popular exige organización y lo que marca la diferencia es el para qué educar. ¿Vamos a educar para ser dominados o vamos a educarnos para liberarnos, para respetarnos, para mirarnos, para conocernos? Entonces, ser educador popular, a mi modo de ver, desde lo que yo viví, es optar por una forma de ver y de vivir. O sea, uno cuando opta por Paulo Freire, no hay vuelta atrás. O sea, cada vez que se abre la boca, que se ve, no se está viendo solo desde la Susana, sino desde lo que Paulo Freire me dijo que hay que ver, que hay que oír, que hay que administrar. Entonces, ser educador popular le brota, sale por todo lado porque ya se habla con otra perspectiva, ya se siente de otra manera. Entonces, a veces nos toca sumarnos al sistema educativo tradicional, pero ya no somos los mismos. Hasta en esos espacios encontramos pequeños espacios para decir cosas más valiosas, para mostrar otras posibilidades de vida. Y eso me parece que es bueno. Sería lindo que tengamos toda una sociedad que nos diga la educación popular ya está lista, solo vayan y eduquen. No, nos toca ir abriendo caminos. Y cuando abrimos esos caminos nos vamos haciendo educadores, con el nombre que queramos ponernos. Educadores populares, alternativos, educadores humanistas, pero educadores. Ahí nomás toma sentido la palabra educador. En la otra solo somos transmisores de información. Entonces a mí me pareció lindo eso de reconocerme ignorante, me encanta. Desde ahí me reconozco ignorante en muchas cosas y ahí es cuando empiezo a caminar. Eso. Bueno, siempre está abierto el espacio. Me gustaría que los alumnos puedan hablar algo, que puedan comentar un poquito a ver qué es lo que van viendo de todas estas charlas, ¿no? Qué es lo que van sintiendo, qué sienten dentro de su preparación dentro de la docencia con estas charlas. Me gustaría escuchar algunos. ¿Quién se anima? Capaz que alguna de las chicas de cuarto, ¿quién está de las de cuarto? Está Luli, Lucila, y nada más. ¿Quedaste Lucila sola? ¿El resto se fue? Quedé yo, sí. Bueno, sos la Pero sí, única justo representante. tenía ganas de hablar. Justo estaba pensando. Bárbaro. Lucila empezó a hacer, bueno, sus prácticas en realidad de secundario ya las completas. Sí. Y ahora el mes pasado. ahora arrancó sus prácticas en terciario. Ahí estamos Sí. juntos, codo a codo. Sí, Pepe me presta su curso para experimentar. Grande. Bueno, nada, como yo
no soy docente todavía, estoy en camino a... Yo siempre cuento que soy dirigente en un grupo Scout hace 2 o 3 años y puedo ver un montón de estas cosas ahí. Ahora me toca estar como jefa de grupo y puedo rotar en todas las ramas, o sea, puedo ver de todas las edades a los chicos. Y veo un montón de cosas de estas charlas que hemos tenido, la educación popular. Así que está muy bueno, la verdad que muy buena idea tuvieron de invitar gente, o sea, conocer caras nuevas, ¿no? Porque está bueno escuchar otras voces a veces. Siempre nos quedamos acá entre nosotros y que está bueno porque siempre hay un feedback muy lindo, pero ver caras nuevas, acentos nuevos, raros, está bueno. Nada, eso. Muy gratificante las charlas. Bien, bien. Está bueno esas herramientas, como vos decís, viste, cuando alguien es scout o participa de algún grupo religioso, eh, cualquier tipo de grupo que uno cuando lo va haciendo de joven, de chico, porque esas cosas te dan herramientas, como cuando uno participa en un grupo de teatro, de expresión artística, ¿no? Pero en este tipo de grupos te va dando herramientas, primero, bueno, para no tener vergüenza para hablar frente a cursos, que a veces el primer dilema de los que yo veo que pueden tener algunos alumnos del profesorado, el primer problema que encuentran es, me voy a poner nervioso, nerviosa al estar frente al grupo. Y después, bueno, el tema es que a veces lo hemos hablado, yo estoy en primer año del profesorado, tratamos de romper con esto que recién hablamos, ¿no? De la estructura de una clase tradicional que está tan arraigada a nosotros, porque todos transitamos jardín o el inicial, primario y secundario con una estructura, así que esto no es como otro trabajo que a veces uno aprende una profesión y después va a trabajar, después de estudiarla acá. Estamos estudiando a ser profesores en algo que ya llevamos, cuando entramos a la carrera, como 14 o 15 años dentro de una escuela, o sea que conocemos de qué se trata y es muy difícil sacarnos esa estructura a la que uno vivió. Inclusive hay estudios que pueden tener los alumnos la mejor preparación pedagógica y cuando salen a dar clase empiezan a imitar lo mismo que hicieron sus profesores en uno. Por eso trabajamos mucho con lo que es la autobiografía escolar, no sé si se acuerdan, los alumnos de este año seguro, pero es de alguna manera es como un análisis de los profesores que ha tenido uno para poder sacarse esos fantasmas, ¿no? Porque si no vuelven a lo mismo, a fotocopias, repartir fotocopias, hacer preguntas y entregarme y pongo una nota y se terminó. Y no está este aspecto humanista y de generar algo, o sea, en función de esto, ¿no? Que es una charla que hemos tenido en algún momento con la profe Magalide, digo, de que de todas las clases que uno tiene tendría que haber generar un producto, algún elemento escrito o visual, ¿no? Como el fanzine que estamos a punto de imprimir. Así que bueno, bien, Luli. Con tu mirada. ¿Y alguna de las alumnas de primero? ¿Quién me queda, che? A ver, también, poco y nada, ¿no? Ah, Candela tengo. ¿Estás ahí, Candela? Hola, sí, Hola, Candela. ¿cómo Che, va? muy bien. Escúchame, me gustaría saber algo, digamos, de qué es lo que estás pensando. Vos sos alumna de primer año, ¿qué es lo que ves después de estas charlas? Sí, yo por ejemplo veo mucha diferencia de lo que dicen a la educación que yo tuve por los profesores que recorrí en la escuela, por ejemplo. Mi escuela, por ejemplo, tenía profesores que eran muy estrictos o muy centrados en lo que tenían que dar y no se iban a otro lado o no les importaba, por ejemplo, lo que necesitamos aprender en el momento nosotros. Y nada, por ejemplo, nosotros pasamos muchos momentos feos en la escuela y como que el profesor nunca se detuvo a pensar qué enseñarnos o qué, no sé, como que nunca se puso al lado nuestro y siguió con sus temas y como que bueno, listo, nada. Y eso lo veo un montón acá en las charlas, que es re importante. Bárbaro. Bueno,
No sé, Gabriela, ¿querés ir haciendo algún cierre de la charla? La verdad que fue muy productiva, muy lindas charlas, por Sí, cierto. muy linda, muy lindo todo. Todo esto que estoy con la cámara por Sí. internet, por eso no la pongo. Pero Jessica, Susana, Wilmer, muy agradecidos de tenerlos acá, de contar, bueno, sus experiencias. Bueno, muy lindo todo. Y bueno, y los esperamos cuando en la Semana de las Artes. Ahora Pepe les puede ampliar un poquito más esto que se está elaborando y que seguimos trabajando. Sí, sí, estamos preparando para la semana, dentro de 2 semanitas, ahora no me acuerdo la fecha, pero era a partir del 27 de septiembre hasta el 1 de Exacto, octubre. sí, octubre. Esas 2 Sí, semanas sí. son 2 semanas de las artes. Bueno, va a haber algunas actividades presenciales, que aquellos que estén lejos no podemos mandarle el pasaje, pero si quieren venir están invitados. Y seguramente alguna actividad Y virtual virtual también, sí, estaremos sí. organizando. Perdón, Pepe, es Sí, una sí. semana, del Es una 27 semana. de septiembre al Al 1 de primero. octubre, la última semana de septiembre. Y Bien, hay bien la actividades información. virtuales, así que después les vamos a pasar el cronograma por si quieren participar en alguna de esas actividades, serían bienvenidas. Bien, Bienvenidos. bien. Así que bueno, claro, el profesorado de diseño seguramente con alguna muestra o alguna otra charla, algo vamos a estar organizando, así que ya le vamos a hacer llegar el link y la invitación. Bueno, yo desde ya, Jessy, te agradezco enormemente la charla que nos has dado, tu compromiso con esta escuela, la verdad que es muy generoso de tu parte. Y bueno, a todos los que están, también a los alumnos, que todo este tipo de cosas van generando un cambio, un cambio de pensamiento, que es la parte difícil de ir logrando, y una reflexión, ¿no? Siempre. Así que, bueno, ahí estamos en contacto y seguiremos acá. Les mando un gran saludo, podemos dar un gran aplauso a Jess y a todos los que han ido haciendo las cosas, ¿sí? Gracias a ustedes, gracias por compartir el espacio desde Colombia, Ecuador. La verdad que hermoso momento, ¿eh? Y bueno, a disposición, ¿eh? Muchas